¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Estamos llegando a la lección número 3 de este primer trimestre del año 2023. El título de este trimestre ha sido Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y esta tercera lección va a tener como título El contrato del diezmo. Vamos a estudiar otro de los pactos bilaterales que Dios ha hecho con el ser humano. Saben que allí en el capítulo 14 del libro de Génesis vamos a encontrar la primera referencia a los diezmos. Y aunque la vamos a desarrollar más adelante, coloquemos ahorita el contexto de la historia. Sodoma y Gomorra habían sido atacadas y conquistadas por 4 reyes. Y cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot y su familia estaban entre los cautivos, entonces la Biblia dice que él armó a sus hombres, armó a todos los que formaban parte de su hacienda y fue al rescate de Lot. Conquista a los conquistadores, rescata toda la riqueza que estos habían robado de Sodoma y Gomorra, la trae de vuelta y entonces el rey de Sodoma le ofrece a Abraham que tome toda esa riqueza, que la agarre para él. Abraham la rechaza y en ese mismo contexto entonces él va a devolver sus diezmos a Melquisedec. Como resultado de esta acción de Abraham, como resultado de esa generosidad de Abraham al ser fiel a Dios, entonces el Señor se presenta, capítulo 15 del Génesis, y le hace una promesa extraordinaria a Abraham. No temas, Abraham, no tienes por qué perturbarte, no tienes por qué estar angustiado. Yo soy tu galardón, soy tu escudo, en sobremanera fuerte yo te voy a sostener. Así que ahí encontramos una relación extraordinaria entre la fidelidad de Abraham y la promesa de cuidado, de protección, de amparo de parte de Dios para Abraham. Y para completar la introducción de esta semana, porque el énfasis va a ser mirar que el diezmo es desde un principio y hasta siempre. Está la cita inspirada allí por Dios a Elena de Guay, donde ella nos recuerda que desde los días de Adán se requería a los hombres donativos para Dios. Se requería que los hombres trajeran entonces sacrificios donativos para adorar a nuestro Señor. Una primera sección de esta semana va a llevar como título El diezmo equivale a un décimo. Y comencemos por definir qué es un diezmo. Independientemente de la Biblia, apartándolo del concepto bíblico, el diezmo es el 10% de algo, es la décima parte de algo, es el 10% que se reserva de algo. Al entonces en conectarlo con la Biblia, al conectar el concepto con la palabra de Dios, el diezmo no es otra cosa que el 10% de nuestras entradas que le pertenece a Dios, de nuestras ganancias que es de Dios, es devolverle al Señor lo que a Él le pertenece. Saben que el diezmo es el mínimo, la mínima muestra de nuestro compromiso con el Señor. Es lo mínimo que podemos hacer al reconocer lo grande que ha sido Dios con cada uno de nosotros. Mira qué interesante, porque Dios, y así me gusta a mí mostrarlo, hace un negocio chato, un negocio malo para Él. Él dice, te voy a prestar 100, pero tú solamente me vas a devolver 10. ¿Qué prestamista hace eso? ¿Qué prestamista es capaz de prestar una cantidad colocando como condición que solamente se le devuelva el 10%? Todo es del Señor,
Como lo estudiamos la semana pasada, todo proviene de las manos de Dios y Él dice, yo te lo doy, yo te lo presto, yo lo coloco en tus manos para que lo administres y espero de ti la devolución del 10%. La primera referencia, como ya lo dijimos, la encontramos en Génesis 14, en la historia que acabamos de relatar, el encuentro de Abraham con el sacerdote Melquisedec, una vez que regresó de la victoria ante los reyes que habían conquistado Sodoma y Gomorra. Y la última referencia la vamos a encontrar en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 7, versos del 1 al 9. Y esto nos lleva a una conclusión. Es que el diezmo es anterior y posterior al sistema levítico. El diezmo es anterior y posterior a la nación de Israel como pueblo de Dios. No es una ordenanza levita, no es ni siquiera una ordenanza establecida en el Sinaí. Ya existía, como lo vimos anteriormente, ya existía desde los tiempos de Adán, pero la Biblia lo enfatiza allí con el accionar de Abraham delante de Melquisedec. También lo vamos a encontrar en el capítulo 28, en la historia de Jacob. Jacob sale huyendo de su casa. Había traicionado a su papá, le había mentido, se había robado la primogenitura de Esaú. Y aunque es verdad que le pertenecía a él por derecho de Dios, la había tomado en forma fraudulenta. Y Esaú había amenazado con vengarse. Esaú había dicho, en lo que muera papá, que pase el luto por la muerte de mi padre, entonces me encargaré de Jacob. La Rebeca escucha la amenaza, la madre de Jacob le dice a su esposo, envíalo lejos de acá, él lo manda hacia sus parientes en Harán. Y Jacob parte solo, parte sin nada, sin ninguna pertenencia, simplemente, como decimos modernamente, con lo que llevaba puesto. Y esa noche tuvo un sueño extraordinario. Soñó con una escalera cuya punta inferior tocaba el suelo, tocaba la tierra, pero la punta superior tocaba, dice, el cielo, y ángeles subían y bajaban sobre él. Cuando él despierta, él reconoce que es un lugar sagrado, que allí había estado la presencia del Señor, y hace un pacto con Dios. Hace un pacto con ese Dios que le ha perdonado, con ese Dios que está listo para volver a empezar con él, de restaurarle. Le dice, si me acompañas, si me llevas y me traes, si me va bien, voy a dedicarte mi vida y el diezmo de todo lo que gane, yo lo voy a apartar para ti. Otra historia previo al Sinaí, otra historia previa a la existencia del pueblo de Dios. Así que enfatizamos el diezmo es previo y posterior a la existencia de los levitas. La segunda sección de esta semana lleva como título ¿Dónde está la tesorería? Porque sabes que el mandato a través de Malaquías es traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El alfolí es una expresión para referirse a la tesorería de la iglesia. De hecho, algunas versiones traducen como tesorería. Y aunque ahí no hay mayor explicación, aunque Malaquías no dedica tiempo para desarrollar el concepto del alfolí, sin duda el pueblo entendió lo que Malaquías estaba diciendo. Entendió la orden que Dios a través de su profeta estaba dando. Haya alimento en mi casa, haya alimento en mi construcción. Sin duda, esta tesorería, este alfolí, se refería en primer lugar al tabernáculo y luego a los templos que existieron allí en Jerusalén. Deuteronomio capítulo 12, versos del 5 al 14, nos da el Señor los parámetros para llevar el diezmo. Mira que no es una decisión personal.
Mira que no es algo que nosotros decidimos a dónde llevarlo. No es algo que nosotros decidimos dónde entregarlo y cómo entregarlo. Dios lo ha establecido. Dios ha dicho, traigan todo el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa. Antiguamente, en el antiguo Israel, 3 veces al año todos los judíos debían subir a Jerusalén a las fiestas. Y en ese viaje ellos debían llevar sus diezmos entonces allí a la tesorería de la iglesia. Los levitas los recibían, los levitas los repartían entre los demás levitas y como vamos a ver un poquito más adelante, ellos también entonces tenían la obligación de diezmar aquello que habían recibido. Hoy en día, ¿cuál es la tesorería? Hoy en día, ¿dónde está el alfolí? Hoy en día, mi querido hermano, mi querida hermana, el alfolí es la asociación o la misión, es el campo local de la iglesia. Es el campo local a la iglesia, de la iglesia a la que tú perteneces. Nosotros, por comodidad, llevamos el diezmo a la iglesia. Y en la iglesia ese tesorero recoge y lo lleva al alfolí, a la asociación, desde donde se va a distribuir los recursos para que la obra del Señor avance conforme a Él lo ha establecido, conforme a Él lo ha explicado. Mira que no todo que decidimos nosotros de llevarlo. No es que tú decides a dónde entregarlo. Imagínate, si cada uno de nosotros tuviera la discreción de decir a dónde llevarlo, sería una anarquía. Dios ha establecido cuál es la tesorería, cuál es el alfolí, el campo local, la asociación o la misión a la cual pertenece tu iglesia, a donde tú te congregas. Así que está claro en el panorama del Señor cuál es la tesorería. Vamos a ver una tercera sección. La tercera sección esta semana lleva como título el propósito del día. ¿Cuál es el propósito? Quiero colocar como base para el desarrollo de esta sección Salmo capítulo 24, verso 1. Salmos 24, 1. Dice este versículo que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que Dios es el dueño de todo. Él no necesita de mi plata, Él no necesita de mi dinero, Él no necesita de mis recursos, porque Él tiene recursos ilimitados. Todo le pertenece a Él, aún lo que yo creo que es mío. Pero entonces el diezmo tiene por lo menos 3 propósitos que vamos a desarrollar, que vamos a estudiar en esta sección. Otras 2 citas que me gustaría utilizar entonces para mostrar el primer propósito es a Levítico 27:30 y número 18, 21, 24. El libro de Levítico, capítulo 27, verso 30, y el libro de Números, capítulo 18, versos 21 al 24. Los levitas no recibieron tierra, no recibieron herencia. Cuando Dios ordenó a Josué que llevara la conquista de la tierra de Canaán y luego la repartición de la tierra entre todas las tribus, le dijo claramente: la tribu de Leví no va a recibir herencia, porque la herencia de Leví soy yo. Ellos están reservados, apartados por completo para el servicio del santuario. Ellos están reservados para que hagan un trabajo sagrado, no un trabajo común. No pueden mezclar el trabajo común con el sagrado. Solamente será el sagrado. Yo los voy a sostener. ¿Y de dónde lo voy a sostener? Lo voy a sostener del diezmo que todos los israelitas debían llevar. Así que ellos recibían el diezmo, como lo dije, lo distribuían entre todos sus hermanos levitas por todo lo ancho de la tierra de Israel, pero ellos también debían diezmar. Ellos también debían entregar el diezmo
de lo que ellos habían recibido. Así que ahí está la primera función, el primer propósito. El diezmo, dice la Biblia claramente, que es para el sostenimiento del ministerio. Yo quiero decirte algo, y voy a hablar de mi iglesia por si acaso algún amigo está viendo este programa que no conoce la iglesia adventista. Los pastores adventistas son apartados para el ministerio, no se dedican a otra cosa, no pueden hacer otro negocio, absolutamente ningún otro negocio. Y entonces son sostenidos para predicar el evangelio, se deben por completo al Señor, se deben por completo a su iglesia, se deben por completo a la hermandad. Un segundo propósito del diezmo. Mira, este nos ayuda a establecer una relación de confianza con Dios. Porque cuando nos desprendemos de una parte de nuestros recursos, pues hay la tentación de temblar, hay la tentación de pensar qué va a ocurrir, me va a hacer falta este dinero. Sin embargo, al devolverlo, al depositarlo en la tesorería, entonces nosotros demostramos que confiamos en el Señor, que confiamos en su providencia, que Él está para multiplicar en bendiciones extraordinarias lo que damos para Él. Nos ayuda a establecer esa relación de confianza y nos prepara para el tiempo del fin. Cuando la Biblia nos indica que va a ser difícil para el cristiano, para el cristiano genuino, para el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, para aquellos que se les va a impedir comprar y vender, habrá dependencia de parte de Dios, habrá confianza en la protección de Dios, en que Él proveerá para sus hijos. ¿Cómo lo aprendemos? A través de una devolución correcta, honesta, honrada de nuestros diezmos. Y el tercer propósito que podemos encontrar, que podemos estudiar en esta oportunidad, es que el devolver el diezmo abre las puertas de la bendición de Dios, abre la puerta para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Mira la promesa que encontramos en Malaquías capítulo 3, verso 10. Voy a derramar bendiciones, pero no cualquier bendición, dice Dios, no cualquier poquito de bendición. Voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Y mira, es un término que no logramos nosotros comprender completamente. Algo que abunda ya es porque hay suficiente, porque hay bastante. Pero esto no solamente va a abundar, sino que va a sobreabundar, dice Dios. Es decir, Él está dispuesto a derramar bendiciones hasta que tengamos que decirle, Señor, más no nos cabe otra bendición, no tenemos dónde colocarla. Has derramado bendiciones hasta sobreabundar. Así que cuando yo devuelvo el diezmo, abre la puerta para esa bendición, nos da acceso a la bendición. Por cierto, los pastores y todo la economía adventista que es pagado con los diezmos, también los devuelve, también debe diezmar. Una sección siguiente durante esta semana es una pregunta que es común entre nosotros. ¿Diezmar sobre qué? ¿Sobre el ingreso bruto o sobre el ingreso neto? Y hay diferentes tipos de entradas, ¿sí? Aquellos que somos dependientes de una empresa, aquellos que somos dependientes de un trabajo, se nos pague diario, por hora, por semana, por quincena o por mensualidad, entonces recibimos un sueldo, un ingreso, y todo lo que es pagado forma parte de mi ganancia. Si tú tienes un negocio personal, si tú te dedicas a la venta independiente, entonces la ganancia o el diezmo se saldrá de tu ganancia, de lo que saques al descontar lo que inviertes para obtener aquel producto que has vendido. Así que los que estamos en sueldo, tenemos que entender que el sueldo es todo antes de las deducciones, porque las deducciones que se nos hacen también forman parte de beneficios personales. Así que, ¿sobre qué vamos a diezmar? Sobre el sueldo que es conocido como el sueldo bruto,
el total antes que se deduzca. De hecho, hay un documento, principios y directrices sobre el diezmo, sobre el diezmo, editado por la Iglesia, escrito por la Iglesia en el año 1990, donde explica claramente que entonces nosotros debemos diezmar sobre el total de nuestros ingresos y no lo que nos queda después que nos han hecho las deducciones. Y no solamente es que debemos devolver el diezmo sobre el bruto, sino que debe ser lo primero que hagamos. Y aquí la sección nos presenta una historia que a mí me encanta, me fascina la historia de la viuda de Sarepta. Me fascina la historia que ocurre entre ella y el profeta Elías. Mira esta historia que es hasta atrevida. Elías llega donde la viuda de Sarepta, le pide agua, ella va a buscarle el agua. Y mientras ella se dirige a su casa, Elías la vuelve a llamar y le dice, mira, tráeme también pan, quiero comer. Y la viuda le dice, ay, si no te puedo complacer, no tenemos harina suficiente, me queda un puñito para hacer un pancito pequeño, lo voy a partir con mi hijo, no nos queda nada. Y entonces lo que viene a continuación, yo lo he titulado así, una petición atrevida. Elías le dice, ve y haz el pan, hazlo como has pensado hacer, pero me lo vas a traer a mí, me lo voy a comer yo, y cuando yo coma, entonces Dios hará un milagro, Dios hará algo extraordinario. Te pregunto, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Pero la viuda reaccionó como debía reaccionar, entregó a Dios primero. Cuando le entregamos a Dios primero, Él está listo para hacer los milagros. Él está listo para hacer lo que quiere hacer en nosotros. Apartarlo de primero. Si yo voy al lugar, gasto todo el dinero y cuando ya me queda la parte del diezmo, entonces me devuelvo. Aunque es un diezmo honesto, no es un diezmo fiel. Hay que hacerlo primero que nada. Una sección siguiente, la última de esta semana, lleva como título un diezmo honesto o fiel. La cita bíblica, base para esta sección, 1 Corintios capítulo 4, versos del 1 al 2, donde nos dice que somos administradores de la gracia del Señor, somos administradores de los bienes de Dios. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, ahora bien, se requiere de los administradores que sean hallados fieles, que sean hallados como deben ser hallados. 4 cosas. Entonces aprendemos para un diezmo honesto y fiel. La primera es que es 10%, no es más, no es menos, es 10% lo que pide Dios de tus ingresos, de mis ingresos, de tu ganancia, de mis ganancias, un 10%. Hay que llevarlo a la tesorería y ya hemos dicho que es en la iglesia, forma parte de la adoración, forma parte de esa experiencia de adorar al Señor. Yo siempre digo que cuando elaboramos el sobre donde vamos a introducir nuestro diezmo, es un momento para agradecer al Señor por tanta bendición, por tanta protección, agradecer a Dios por el trabajo, por la empresa, por lo que nos hace devengar el dinero. Alabado sea el nombre de Dios. Forma parte de la adoración, Honrar a Dios con lo primera. La primera parte, recuerda que lo acabamos de decir, el diezmo primero lo apartamos. Y por último, lo cuarto, usarlo con el propósito correcto, el propósito de sostener el sagrado ministerio. Ahora mira qué interesante, porque las primeras 3, el 10%, el llevarlo a la tesorería, hacerlo como un acto de adoración y honrando a Dios con la primera parte, depende de nosotros, depende de ti y de mí. Lo cuarto, usarlo con el propósito correcto, ya entonces depende de la institución que lo administra. Pero mira, si no estamos llevando el 10%, entonces no es diezmo. Si lo estamos entregando en otro lugar que no es la tesorería, entonces no es diezmo. Porque el Señor es claro, traed
todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. No es algo para enorgullecernos, no es algo para que nos sintamos grandes, es simple honradez, le pertenece a Dios, sin importar en qué condición estemos, qué suceda con nosotros. El diezmo le pertenece a nuestro Dios. Querido hermano, querida hermana, yo quiero en esta hora hacer una oración. Quiero desafiarte y quiero desafiarme para que seamos fiel en el contrato del diezmo, que seamos fieles en la devolución del diezmo, para honra y gloria de nuestro Dios. Padre eterno, gracias porque nos quieres beneficiar. El diezmo no te beneficia a ti en nada, Señor. Tú eres el dueño de todo. Simplemente es una oportunidad para abrir ventanas de los cielos, para derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Puede que algunos de nosotros hayamos sido, Señor, insensatos y no hayamos sido fieles, pero permítenos, Señor, al haber estudiado esta lección, resolver por ti, decidir por ti, abrir nuestro corazón para que habites en él. Ayúdanos a ser fiel en el contrato del diezmo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga, mis queridos hermanos.